Creí que ibas a subir, muchacho, por Dios santo. 7.0. Vuelvo a el señor Müller y me parece que es la mejor opción si jugadores veteranos, si un jugador mediocampista y veterano es lo que quieres en tu club. Definitivamente este señor es brutal. Mucho me han pedido en comentarios que haga un reconstruyendo con jugadores veteranos, jugadores que superen los 30 años, con un máximo tal vez de 35. Hoy es el día, muchachos. Vamos a reconstruir al Leicester City única y exclusivamente con jugadores de 30 años o más, con un máximo tal vez de 35, muchachos. Vamos a ver, realmente la esencia de este episodio es ver si vale la pena realmente comprar jugadores de 30 años en adelante, jugadores que a veces simplemente porque nos concentramos en fichar jóvenes promesas, olvidamos esas grandes estrellas de 30, 31, 32, inclusive hasta 33 años que a día de hoy, bueno, en la vida real la están rompiendo. El caso de De Vrij, el caso tal vez de Cuadrado, grandes jugadores que a pesar de su edad la están rompiendo, ¿no? Vamos a jugar las siguientes 4 temporadas, vamos a intentar conseguir la Champions y también intentar ser los mejores de Inglaterra con estos jugadores, pero realmente la esencia es ver cómo crecen, si crecen de verdad y qué tanto crecen temporada tras temporada. Así que vamos a darle inicio a este episodio, vamos a ver la plantilla, aunque realmente esta plantilla no le vamos a prestar mucha atención dado a que vamos a cambiarla toda, al menos los 11 iniciales van a ser jugadores de 30 años en adelante, aunque en la plantilla tenemos un par de jugadores por ahí que podrían continuar con nosotros, la mayoría van a ser cambiados, chicos. Así que sin más, vamos a darle inicio a esto. Poderoso like, ya saben, suscríbanse, vayan a las tarjetas que allá hay más contenido similar a este, y también en el comentario fijado puedes encontrar un enlace o varios enlaces a listas de reproducción en las que vas a encontrar contenido muy bueno como este. También de ese mismo comentario más bien puedes dejar tu equipo para un próximo reconstruyendo o algún jugador del cual quieras ver su carrera deportiva. Ya puedes ver ahí mismo muchas carreras que hemos hecho en el canal y que te van a gustar. Sin más, vamos a ver la plantilla. Como dije, aquí está, jugadores que se van como Daka, Maddison, etcétera, etcétera, pero también hay otros que se podrían quedar, pero como dije, esto no nos importa mucho. Ese portero se puede quedar, Jamie Vardy también se puede quedar. ¿Dónde estás, Vardy? Aquí también se puede quedar por su edad, ¿no? Pero esto no nos importa mucho. Veamos más bien la lista de jugadores que creo que podrían valer la pena. Esta es una lista de jugadores, muchachos, que yo personalmente los he probado en modos carrera anteriores. Aubameyang tengo la plena seguridad de que puede crecer. Lewandowski no estoy muy seguro. Karim Benzema, la verdad, estoy casi convencido que no crece. Tal vez una temporada se mantenga, pero ya para ahí, de ahí en adelante empieza a bajar. Mahrez también sé que crece. Eden Hazard no le hemos dado mucha oportunidad en el canal, pero estoy convencido que podríamos sacarle un par de unidades más. Insigne, la verdad, si no tengo idea si puede llegar a crecer, pero igual lo vamos a tener y en este video vamos a salir de esa duda. También Marco Reus me dijeron en comentarios que puede crecer, yo estoy convencido que sí. Con este señor Thomas Müller tampoco estoy tan convencido porque no recuerdo haber hecho nada con este señor, pero bueno, ya vamos a tenerlo en cuenta. Kevin De Bruyne definitivamente sabemos que crece, lo mismo que Henderson creo que también crece un poco, de igual manera para Thiago y para Kanté. Estos 4 jugadores estamos casi convencidos que van a crecer. Thiago Silva, no estoy convencido que crezca, pero quiero darle la oportunidad porque aparece como de los mejores o el mejor central de los 30 en adelante. Koulibaly, bueno, yo creo que sí crece, no lo he probado, pero estoy convencido que sí crece. Cajer, no estoy seguro, pero tal vez se mantenga, lo mismo que Hummels. Pueden estos dos mantenerse en su valoración global, pero tienen 32 y puede que le podamos sacar algo. Yo creo que Kyle Walker también puede llegar a ser un buen lateral y puede crecer, bueno, es un buen lateral de hecho. Kieran Trippier también crece, estoy casi convencido porque ya lo hicimos. Jordi Alba también crece poco, pero crece. Alexandro no estoy tan seguro, pero hay que darle la oportunidad. Por otro lado, Keylor Navas sí lo hemos visto y crece a pesar de sus 34 años en la portería. Manuel Neuer no lo he probado, pero estoy convencido que se puede al menos mantener. El que sí sabemos de sobra que crece es este señor David De Gea, pero pues no sé, de pronto no lo traigo porque tenemos un portero y me toca decidirme entre estos dos. Yo creo que me iría por Keylor Navas. David De Gea sabemos de sobra que crece. Bien, voy a ver qué compro y vuelvo con ustedes. He terminado las compras, mucho dinero, hay que resaltar, muchachos, que hice, bueno, el equipo empezó con 48 millones, creo que es su presupuesto, pero pues hice efectiva la toma financiera por 1.000 millones, porque ya saben, no podría comprar todos estos jugadores con 48 millones, además los jugadores en venta no superan, yo creo que los 1.000 millones o lo que se fue. Realmente esta plantilla ha costado alrededor de los 900 millones de euros, como pueden ver, iniciamos con 48, hicimos la toma de 1.000, o sea que quedaríamos como con 1.048 o 1.045 millones, y se han gastado jugadores adquiridos 897. Hemos vendido unos poquitos, pero bueno, ahora sí vamos a ver al final de la temporada qué sucede. Termina la temporada y no sé exactamente cómo nos fue, si bien o mal, porque bueno, un quinto lugar, no alcanzamos a quedar en Champions, seguimos en Europa League, pero pues hombre, teníamos un buen equipo, creí que íbamos a quedarnos al menos en Champions. Hablando de Europa League, no nos fue tan mal, semifinales. Creí que íbamos a tener goleadores por acá, pero no, miren, no tenemos nada, absolutamente nada. Ahora sí llegamos a ver la verdad, muchachos, lo que realmente nos interesa de este
episodio. El crecimiento de estos señores. Quiero aclarar que los que vayan descendiendo mucho, los que vayan cayendo mucho, los vamos a ir vendiendo para traer jugadores que ya tengan en este instante 30 o más años, ¿no? En el juego, evidentemente. Bardi cayó en 3%, cayó 3 unidades, podríamos venderlo. Este señor obviamente continúa, este también continúa. Hazard, sin lugar a dudas. Müller también continúa con nosotros. Aubameyang, creo que tal vez se va, inclusive está más por debajo que Bardi, porque no está dando la talla, chicos. Este señor se mantiene, miren, a pesar de que jugaron un partido, pero increíble, es que wow, es que no lo había notado y por qué si estaba de titular Aubameyang. Jamie le dieron más partidos, ¿no? En fin, Royce ahí como está, traté de equilibrar lo más que pude, bueno, que jugaran todos, esa fue la idea, ¿no? Toni Kroos llegó a mitad de temporada, chicos, ¿por qué? Porque necesitaba otro mediocampista y Toni Kroos va perfecto porque creció de hecho una unidad. Este señor se mantuvo bien, que por ahí lo vi que creció 84 y luego se devolvió. Este señor también continúa con nosotros. Silva, bueno, por desgracia yo creo que no, pero creo que no estuvo, o sea, se va, pero creo que no estuvo mal. Este señor evidentemente continúa. Trippier también continúa. Henderson se mantuvo, fue suplente como pueden ver ahí. Jugadores por allá en préstamos. Wow, muchos préstamos. Evans ha sido vendido. No sé si se cayó la negociación, pero bueno, cayó. Este Bertrand tampoco tiene oportunidad, solo jugó un partido. Hummels también llegó a mitad de temporada y cayó una unidad. Bueno, lo voy a dejar porque solo jugó media temporada. Este señor es el recambio, o fue el recambio de Mahrez. Bueno, jugó bastantes partidos. El portero, yo creo que lo vamos a dejar una temporadita más. Sí, démosle una temporadita más a Umaré. Bueno, Cajer se mantuvo, eso quiere decir que se mantiene. Alexandro también se mantiene. Koulibaly evidentemente. Y grandísimo el señor Navas, que se mantuvo, chicos. Ese ha sido, así se han desarrollado. Ya veremos para la próxima temporada qué movimientos hago, pero hombre, los que no crecieron ya evidentemente hay que descartarlos, ¿no? No sé qué fichajes hacer para sustituir los delanteros centros, porque están muy regulares. Termina este mercado de fichajes y bueno, los pequeños cambios que he hecho. Veamos por aquí, he prestado a Bardi, quiero que termine este episodio con nosotros, pero ya no va a jugar. Lo enviamos a préstamo y he vendido a Aubameyang por cerca de 28 millones, un poco más de hecho. Y he traído a David Álava, tal vez aquí se haga un poquitín de trampa, pero no. Dije que jugadores de 30 y el señor, bueno, al iniciar el juego, inicia en 29, pero ya para esta temporada tiene 30, o sea que aplica perfectamente. Ciro Immobile también lo he traído por 88 millones, bastante caro. 32 añitos, veamos a ver si crece, veamos que nos funciona este señor con 31 años. Creo que es el mejor delantero centro que tenemos en la actualidad con esa edad, superando los 30, ¿no? Este señor se ha vendido por 15 millones. A ver, no fueron malas ventas, chicos. De esta forma, aquí podemos ver la plantilla como ha quedado. Brutality, perfecta. Ahí está, los recambios. Hummels, pues lo he delegado a las reservas. Alexandro no quise hacerlo, pero este señor también está cayendo un poco. Veamos qué pasa al final de la temporada. Al menos en esta temporada quedamos en Champions. Hemos avanzado un puestico en la tabla. Wow, y nos hemos llevado la Europa League. En el goleo seguimos lejos. Asistencias, no tanto. La bestia esta temporada fue Mahrez. Aún así no creció, pero fue el goleador. 33 goles, 7.5, brutal. Ciro Immobile jugó 33 partidos. Jugó menos que Griezmann. Cayó 2 unidades. Qué mal, Ciro. Muy bien. Griezmann también ha caído una. No lo puedo creer, chicos. Tenía toda mi fe. Este señor tal vez se vaya. Bueno, dejémoslo una temporada más, no estoy seguro. Madrid continúa. Creí que ibas a subir, muchacho, por Dios santo. 7.0, 41 partidos, jugó bastante. Müller cayó una unidad, creo que continúa con nosotros. Este señor aumentó una, subió una, seguirá con nosotros. Toni Kroos, bueno, una sola, creo que se quedará con nosotros. De momento se irá Ciro Immobile. Por aquí tenemos a Álava, que lo traje, chicos, no sé si se los había mostrado, pero bueno, lo traje y creció una unidad. Así creo que sí se los había mostrado. Por aquí fue otro fichaje que hice a mitad de temporada. Este señor cayó 2 unidades, peligra que se vaya para la próxima temporada. De Bruyne continúa. Marco Royce, no quería salir de Marco Royce, pero es el que más ha caído, significa que hay que empezar a sacarlo. Eden Hazard se mantiene, chicos, se mantiene, así que nada que hacer. Este señor también se mantiene. Walker también se mantiene con 33 años y creciendo. Henderson creció una unidad para esta temporada. Cajer indiscutiblemente se irá. Bardi, no, la leyenda de este club debe quedarse. Este señor también indiscutiblemente se irá. Tuvo pocos partidos, fueron suplentes, pero bueno. En fin,
Schmeichel también creo que terminará la próxima temporada, ¿no? Pero hay que dejarlo que termine en este club. Alexandro creció una unidad, será el próximo titular porque Alba lo veo mal, creo que cayó, no se irá. Bueno, perdón, Keylor Navas cayó 3 unidades, no se irá. O sí, bueno, ya veremos. Trippier se continúa con nosotros, este señor también. De Gea es el que llegó a mitad de temporada, chicos. Este fue un fichaje que llegó hace poco, fue en 88, evidentemente va a ser el titular. De hecho, vamos a cambiarle el número de una vez a el 1, perfecto. Y Keylor quedará con el 12, perfecto. Schmeichel, bueno, Schmeichel, ay Dios. Chicos, no mire a Jordi Alba, no lo veo, sería que se vendió. Wow, ah no, aquí está, cayó 2 unidades, ya no va. Continuará, pero no será titular con nosotros. Bueno, a buscar otro delantero centro. No puede ser, ¿qué delantero centro me toca buscar ahora, muchachos? Finaliza este tercer mercado de fichajes, o más bien el mercado de fichajes de esta temporada. He salido de Hummels porque, como ven, está cayendo o está en picada. Shiro también estaba en lista de salir. He traído para recambio al señor Gabriel Paulista por 20 millones. Tiene 82 de media, creo que se ha mantenido porque por ahí cuando lo... Y el nuevo delantero centro es el señor Gerard Moreno. 31 añitos, perfecto. Y este señor estaba gratis y me lo traje para que me ayude como recambio, aunque creo que ya cayó una unidad. Así vamos a iniciar esta tercera temporada con este plantel de esta manera, chicos. Ahí brutal, veamos. No sé qué tal funcionen, pero ay Dios, chicos, veamos qué pasa. Esta temporada sí fue un completo desastre, muchachos. Bajamos al 7º lugar, Dios santo. Bueno, estuvimos cerquita de ganar la FA Cup. También estuvimos muy cerca de ganar la Carabao. En Champions solo llegamos a octavos. Va a terminar este episodio y no vamos a tener un solo goleador en Champions. En Premier, y tampoco un buen asistente, ni siquiera en la portería, por Dios santo. A ver, Gerard creció, está bastante bien, 7.2 de promedio y 25 tantos, 3 asistencias, no estuvo nada mal. Estuvo mucho mejor Müller, que sigue siendo una bestia. Hasta ahora cayó una unidad nuestro alemán, este señor subió una unidad. De Bruyne sigue hacia arriba con 33 años, Mahrez se mantuvo muy bien, Griezmann cayó 2 unidades, tal vez traiga otro jugador, no sé. Insigne esta vez sí cayó 2, Hazard, wow, Hazard sí va en picada libre, pero pues no sé si dejarlo o cambiarlo. Este señor yo creo que lo dejamos aún. Koulibaly definitivamente se queda, Álava también se queda, Alexandro cayó una unidad, pero yo creo que sí voy a ir buscando a alguien que le ayude. Este señor con pena y dolor en el alma, la leyenda del Dortmund, debe irse para la próxima temporada. Walker también debe irse, y Thiago, Walker, pero bueno, ya miraremos. Thiago se mantiene, Henderson también cae bastante, Paulista no sirvió mucho este fichaje, Cajer se retira esta temporada. Por aquí Schmeichel también creo que se retirará, no estoy seguro. Jordi Alba de caída libre, este señor tampoco valió la pena, gratis pero no valió la pena. Este señor yo creo que ya se retira la próxima o esta temporada. Ahí, chicos, Keylor Navas cayendo solo 3 unidades, Trippier también cayendo 2 y el gigantesco De Gea. De esta forma terminamos la tercera y vamos a la cuarta y última temporada porque, bueno, este experimento no está saliendo del todo bien, chicos. Inicia esta cuarta y última temporada, chicos. He hecho 2 nuevas incorporaciones. Una es la de Virgil van Dijk, que llega con 33 años. Veamos, tiene 90 de valoración. Y la otra es la del argentino, es argentino creo que sí, Acuña, con 32 años. Por ahí tenía algunos jugadores en lista, pero bueno, dejémoslo de esa manera. De resto seguimos con los mismos. Aquí en esta posición era donde más estaba caído nuestro jugador. Aquí tenemos un buen defensa. Estos 2 defensas cayeron mucho, fueron compras fracasadas definitivamente, pero Álava sigue siendo gigantesco, así que a tener muy en cuenta Álava como jugador veteranongo. Bien, vamos al final de la temporada y veamos si de pronto esta temporada ganamos al menos la Premier. Esta temporada mejoró bastante, pero por desgracia no fue lo suficiente para conseguir esa Premier, perdón. Un punto nos quitó la Premier, tuvimos que haber hecho 2 más. Bueno, en fin, así es el fútbol, chicos. Por desgracia, estábamos en Conference y la perdimos ante el Lille. En resumen, es que no ganamos casi nada realmente con este equipo. Quiero decirles que para esta temporada incorporé a Sadio Mané, el cual, muchachos, mírenlo, con su pantalonética sexy. Ahí está. Por desgracia no fue lo que se esperaba, llegó con 87 y como pueden ver cayó, llegó a mitad de temporada, cayó una unidad, lo cual quiere decir que no es una buena opción porque tan solo tiene 33 años, mientras que este señor con 33 se mantuvo. Müller, mire, increíble, Müller con 35 y solo cayó creo que 2 unidades en 4 temporadas, fantástico. Mahrez también solo cayó 2 unidades, o en cuanto inició, es que no recuerdo en cuánto inicia, en 86 creo que inicia, bueno, cayó solo una unidad en 4 temporadas, magnífico el argelino, ¿es argelino el gentilicio? Bueno, en fin.
De Bruyne también, miren, gigantesco, bueno, aunque este sí sabemos de sobra. Antoine Griezmann sí, al final de cuentas no fue tan buena idea. Álava, perfecto, aunque inicia en 29, ¿no? Para la primera temporada, hay que ficharlo tal vez en la segunda, pero con 33 años todavía sigue creciendo. Muy importante a tener eso en cuenta. Por otro lado, Acuña cayó 2 unidades, no me pareció tan buena opción. Insigne, bueno, más o menos, pero creo que sí se puede. Walker también, interesante. Thiago, bueno, empezó a caer con 34 años, ahí como pueden ver. Marco Royce, bueno, cae bastante, pero sí ya tiene 36, ¿no? Toni Kroos también se mantiene a pesar de sus 35 años en este momento, creo que vale bastante la pena. Alexandro, bueno, más o menos, no del todo, no lo descartemos. Hazard sí, definitivamente creo que lo descarto, solo funcionó bien un par de temporadas y después empieza a caer mucho, ¿no? De Gea, definitivamente hay que recomendarlo, jugador mayor de 30 años que puedes tener en tu club, definitivamente sí o sí. Virgil van Dijk, bueno, estuvo lesionado, como pueden ver, solo jugó 22 partidos, cayó 4 unidades, bueno, creo que fue por la lesión, así que lo descartamos totalmente. Este señor Kieran Trippier también cae bastante. Henderson, de caída total. Koulibaly, recomendadísimo, claro que sí, con 30 años, 34 en este momento, llega con 30 años, creo que vale muchísimo la pena. Este chico no. Paulista, bueno, de recambio creo que va bastante bien, pero buscaría otra opción, igual que Nacho, buscaría otras opciones. Este señor nos rinde bien 2 temporadas, como pueden ver, pero al final cae bastante. Este es Michel, bueno, se retira esta temporada. Y Jordi Alba ahí más o menos, chicos, ahí más o menos con Jordi Alba, porque finalmente empieza después de los 35 a caer muchísimo, después de los 34 más o menos. Quiero mostrarles otras opciones que habían para, en este caso, vea, por ejemplo, puedes encontrar totalmente gratis al Robert Lewandowski. Qué loco, con 36 años y 82 de media. Este señor, bueno, las grandes figuras ahora mismo ya muy veteranos, 37 años, chicos. Kanté, miren qué maravilla, Kanté, todavía con 87. Manuel Neuer, 82 y 39 años, no está nada mal. Duván Zapata, ya hay que mandarlo a revisar, creo que está como en 80 más o menos. Este señor Bartra, 79, buena opción. Lacazette también se mantiene 80. Carvajal, miren qué buen lateral derecho todavía con 33 años. Rudiger, 87, qué buen defensa aún. Lukaku con 86, miren qué loco. Y Mohamed Salah, que fueron opciones que tuve por ahí para fichar, pero bueno, miren, Mohamed Salah con 33 años y tiene 90 de media, está bastante bien a sus 33, muy conservado el egipcio. Chicos, eso ha sido todo. Termina con lo que quería, mirar el rendimiento de jugadores mayores de 30 años, si valen o no valen la pena. Juzguen ustedes mismos. Ahí mismo, para mí, pues bueno, uno se sigue inclinando por los jóvenes, pero bueno, en fin, este era un experimento, espero que les haya quedado claro. Si tienen otros jugadores que sepan que, bueno, de 30 años en adelante, que crecen más que los que tuvimos en pantalla, hombre, me los dejan en los comentarios. Yo, de mi parte, solo me resta decirles mil gracias por llegar hasta esta parte del video, mil gracias por suscribirse, por dejar un poderosísimo like y por estar atentos al canal. No olviden que en las tarjetas y en el comentario fijado encuentran más contenido similar a este. Sin más, me despido, poderoso like, adiós.